lógica en la antigüedad. Perdón, lógica en la antigüedad. La lógica es una ciencia formal y una rama de la filosofía que estudia los principios de la demostración e inferencia válida, pero no siempre fue así. En varias culturas se utilizaban intrincados sistemas de razonamiento que la desmerecían, confundiendo el verdadero sentido de ella. Echemos un vistazo al pasado y entendámosla como los sabios de antaño. La antigua Mesopotamia es el territorio abarcado en la cuenca fluvial de los ríos Tigris y Éufrates, desde la prehistoria hasta la caída del último imperio mesopotámico, el imperio caldeo o neobalí. Mesopotamia proviene del griego Mesopotamia, que significa entre ríos. Es el nombre por el cual se conoce la zona del Oriente Próximo, ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates, si bien se extiende a las zonas fértiles contiguas a la franja entre los dos ríos, y que coincide aproximadamente con las áreas no desérticas de la actualidad. El término alude principalmente a esta zona en la Edad Antigua. Sus gobernantes eran llamados pateses. Durante los siglos 7 y 8, los astrónomos babilonios empezaron a utilizar una lógica interna en sus sistemas de predicción planetaria, que fue una importante contribución a la lógica y a la filosofía de la ciencia. El pensamiento babilónico tuvo una considerable influencia en el pensamiento de la Grecia arcaica. Lo que muere con la caída de Babilonia no es la civilización mesopotámica, sino la Mesopotamia independiente. Pero la civilización mesopotámica, aunque no desaparezca rápidamente, no hará más que sobrevivir. Durante esta etapa, Mesopotamia mantuvo ciertos caracteres comunes que permiten definirla como una unidad histórica. Era un ejército y una flota incomparable en números. Su organización y tácticas dejaban mucho que desear. Este ejército casi carecía de tácticas para combatir informaciones. Esto contrastaba con los ejércitos griegos, que eran en muchos casos disciplinados y experimentados. Además tenían tácticas de combate y equipos muy superiores a los de los persas. Los persas fueron un pueblo de origen indoeuropeo. Se originó como un grupo de tribus nómadas cuya localización original radicaba al norte de la meseta de Irán. A medida que los persas iban incorporando a su imperio nuevas zonas, mostraban políticas muy tolerantes. Los gobiernos locales contaban con miembros de élites locales. Los impuestos generalmente eran menores. Los persas tenían una gran tolerancia religiosa e incluso liberaron a muchos pueblos sometidos, como por ejemplo los hebreos. La religión persa provino de las predicaciones del profeta Zaratustra, fundador del madeísmo. Esta religión todavía existe en Irán y es una de las religiones oficialmente permitidas, aunque la religión mayoritaria es el Islam. También hay seguidores de Zaratustra en India y otros países llamados parsis. La base de esta religión es pensar bien, hablar bien y hacer el bien. El arte persa recibió influencias egipcias y sobre todo mesopotámicas. Entre sus realizaciones destacaban las apanadas o palacios de recepción y las tumbas reales excavadas con decorados relieves que representan las diversas provincias del imperio. El principal punto débil del imperio persa era su organización militar. 2 de las 6 escuelas indias de pensamiento están relacionadas con la lógica, Ñaya y Vaisheika. Los Ñaya Sutras de Akapasatha Gautama constituyen el núcleo de textos de la escuela Ñaya, una de las 6 escuelas ortodoxas de la filosofía hindú. Esa escuela realiza trabajo como un rígido esquema de inferencia de 5 miembros que engloba una premisa inicial, una razón, un ejemplo, una aplicación y una conclusión. La filosofía budista idealista se convirtió en el principal oponente de los Ñayakis. Nyarajuga, el fundador del camino intermedio, Madhya, desarrolló un análisis conocido como Katutoski o tetralama. Esta argumentación de 4 aspectos examinó y rechazó sistemáticamente la afirmación de una proposición, su negación, la afirmación conjunta y negación finalmente. El rechazo de su afirmación y negación, pero fue con Dignana y su sucesor Dakamarikiti, con quienes la lógica budista alcanzó su mayor altura. Geográfica y origen del nombre India. La antigua civilización india ocupó la zona que hoy corresponde al estado de Pakistán y a la parte occidental de la India. Este territorio limita al norte con la famosa cordillera de los Himalayas, la más elevada del planeta, y hacia el sur con la península formada por la meseta del Deccan. En la zona central existe una amplia llanura que es irrigada por los ríos Indo, Ganges y Brahmaputra. El término India proviene de la palabra de origen sánscrito, Sindhu, que quiere decir río, y se atribuye su primer uso de las fuerzas griegas que invadieron la península. Llamaron a este territorio India en extensión del nombre Indo que había dado al río a instancias de la palabra sánscrita que usaban los habitantes originarios de la zona. 2 de las 6 escuelas del India en pensamiento están relacionadas con la lógica, Nyaya y Vaisheshika. Los Nyaya se constituyen el núcleo de los textos de la escuela de Nyaya, una de las 6 escuelas ortodoxas de la filosofía hindú. Esta escuela realista trabajó con un rígido esquema de la inferencia de 5 miembros, que son la premisa inicial, una razón,
un ejemplo, una aplicación y una conclusión. La filosofía budista idealista se convirtió en la principal oponente de los Nayas. El fundador del camino intermedio desarrolló un análisis conocido como Catushkoki o tetralema. Esta argumentación de 4 aspectos examinó y rechazó sistemáticamente la afirmación de una proposición y su negación. A este fin fue desarrollada una doctrina conocida como apola o diferenciación. Comprende lo que se podría llamar la inclusión y exclusión de las propiedades definitorias. Los Nayayas fueron creados en el siglo VI a.C. y terminó con el budismo en el siglo II después de Cristo. En la antigua China, un contemporáneo de Confucio, Mozi, maestro Mo, es considerado como el fundador de la escuela moísta Moísmo, cuyos principios están relacionados con temas como la inferencia válida y las condiciones de las conclusiones correctas. La lógica en China. La lógica es la forma correcta de llegar a la respuesta equivocada, pero sintiéndose contento consigo mismo. Las escuelas moísta y lógica intentaron crear un método de argumentación para que los estados dispusiesen de una herramienta diplomática, pero mientras los moístas lo confiaban todo a la experiencia sensible, los lógicos solo confiaban en la argumentación lógica. En particular, una de las escuelas que siguieron al moísmo, los lógicos, es considerado por varios expertos como la primera investigación de la lógica formal. Desafortunadamente, debido a una rígida normativa legal durante la dinastía Qing, esta línea de investigación desapareció de China. La lógica de Confucio es de que todo ser humano es bueno por naturaleza. Se entra en duda el por qué la gente es mala. La historia de la lógica documenta el desarrollo de la lógica en varias culturas y tradiciones a lo largo de la historia. Aunque las dataciones exactas son inciertas, particularmente en el caso de la India, es probable que la lógica emergiese en las 3 sociedades hacia el siglo IV a.C. El descubrimiento de la lógica en la India entre los especialistas británicos en el siglo XV influyó también en la lógica moderna. Nos encontramos en plena edad de la lógica moderna, por ahora. Quién sabe si en un futuro los que lleguen consideren a la lógica actual como un estamento primitivo. Jumbo jet. It wasn't easy, but nothing is. No. When I feel heavy metal, and I feel that I need when I lie and I'm easy all of the time, but I'm never sure why I need you. Y hacia el sur, con la península formada por la... Entre los siglos 7 y 8, los astrónomos... Ya me equivoqué. 2 de las 6 escuelas indias de pensamiento. Pero fue un Undanigna el sucesor. Oye, no me para los estados de la argumentación lógica. En particular, una de las escuelas de hoy. Contar con un gran número de soldados, los persas no tenían Respuesta equivocada por Daniel. Sensible. Solo. ¿Ves?